Estuve un mes y medio en Buenos Aires y de las cosas que más hice fue probar lugares para comer. Buenos Aires tiene de todo, desde cafeterías, pizzerías conocidas en todo el mundo, parrillas con las mejores carnes, fábricas de pastas, de sándwiches. La verdad que es muy variado. Pero cuando mirás hacia atrás y decís, ¿dónde terminé comiendo más veces? Todo se resume a 3 lugares. Hoy te quiero compartir los 3 restaurantes que más me gustaron de Buenos Aires. No por ser los más lujosos, no aparecen en las guías turísticas, pero son muy ricos y muy baratos. De esos que me sentí como en casa, que si vuelvo a Buenos Aires voy a sentarme de vuelta en esas mesas. Número 1, la pizzería Ditali. Queda en Maipú 902, en el barrio Retiro, allí en Microcentro, en el medio de todo. Sin duda fue el lugar que más comí. Las pizzas son riquísimas. Hay pizzas al molde y pizzas a la piedra. Un poquito más gruesitas o un poquito más finitas. Y hay de todos los sabores. Yo me terminé pidiendo esas porciones que vienen con fainá y con un refresco, porque la verdad eran baratas y muy ricas. Además tienen platos del día, tiene cafetería, tienen postres, tienen empanadas. De noche comíamos las empanadas de carne cortada a cuchillo, muy ricas. Es un lugar donde sale muy rápido la comida, te atienden muy buena onda y la verdad que los precios son muy accesibles. Estaba muy cerca del hotel donde nos alojamos y además también nos recomendaron ese lugar. Fuimos, probamos unas pizzas, quedamos maravillados y a partir de ahí cada vez que necesitamos algo rápido y rico íbamos a Ditali. Nada de lujos, nada de ostentación, pero el lugar es muy lindo, siempre con las pantallas y los partidos de fútbol todo el día. Lo que más me gustó de este lugar sin dudas es la pizza. Así que si buscas un lugar económico, rápido y muy rico, te recomiendo la pizzería Ditali en Microcentro. Ahora quiero hablarte de un clásico de Buenos Aires. No sabía que era un clásico hasta que estuve por ahí. Se llama Pipos Paraná. Es un bodegón antiguo, rústico, con mesas así nomás, con los cuadros bien antiguos. Pero esa es la esencia, que sea el antiguo Buenos Aires. Este lugar tiene historia, es un bodegón que nació allá por los años 30, ya es legendario y que te sirven pastas, parrillas, milanesas, todo muy rico. Como les digo, repetí. Por lo tanto, una vez fuimos a comer milanesas y otra vez nos pedimos el plato típico de ese lugar, que son unos vermicellis con tuco y pesto. Pero también hay otros tipos de pasta, tallarines, espaguetis, moñas y todas son caseras. Les digo, me sorprendió que salieron rapidísimos. Los pedimos y llegó enseguida. Muy rico este plato, muy recomendable. Y también los postres. Después de comer nos pedimos un flan casero con dulce de leche y crema. Es un flan mixto para chuparse los dedos. Riquísimo, hizo el combo perfecto. Lo que más me sorprendió de este lugar es que hay que hacer fila para entrar. Y no es chiquito, pasa que está en un lugar muy céntrico, cerca de la calle Corrientes, donde hay shows de tango, hay teatros, hay shows callejeros, hay librerías, hay tiendas. Es uno de los lugares más recurridos de Buenos Aires, a pasos del Obelisco. Por lo tanto, y además cargado con la historia y que es muy rico el lugar, se hace una fila enorme. La primera vez que fuimos es porque habíamos visto un TikTok por ahí que era muy conocido, muy rico y muy barato. Fuimos y la verdad que superó las expectativas, así que lo recomiendo 100% Pipos Paraná. El tercer lugar es muy especial para mí porque salí de lo tradicional argentino y me metí en la culinaria colombiana. También en Microcentro, en la zona de Retiro, pero esta vez un restaurante y cafetería colombiano. Te digo algo, si vivís viajando y si estás mucho tiempo en una ciudad, bueno, llega un punto que querés ver algo diferente, que querés comer algo variado, ¿bien? Porque sí, estuvimos también yendo a parrillas, estuvimos yendo a lugares para comer choripán, mucha parrilla libre, pero bueno, también está bueno salir un poquito y dentro de la misma ciudad, dentro de Argentina, ver un poquito de algo diferente. Entonces nos dimos con este lugar un cartel que decía un combo de 2 hamburguesas con papa frita y de refresco muy barato. Entramos a comer y además de comer este combo de hamburguesas caseras deliciosas, también pedimos tequeños,
arepas colombianas y un café colombiano. Por lo tanto, entramos por una hamburguesa, algo que parecía más típico y barato, y después nos fuimos por la gastronomía más local de Colombia. Nos atendieron muy bien. Es un lugar chiquito pero muy acogedor, música colombiana todo el tiempo y también está en zona centro, por lo tanto lo recomiendo 100%. Un lugar sencillo, cálido y muy barato. La verdad está pensado para que comas bien a un muy buen precio. Así que recomiendo también el 20 de julio. Entonces, si tuviera que resumir estos 3 lugares, D'Italy es un lugar característico con las mejores pizzas, Pipo es un lugar tradicional con las mejores pastas y 20 de julio es un lugar de comida colombiana muy rica a un muy buen precio. Los 3 lugares tienen algo en común, son muy auténticos, no quieren parecer lo que no son, son lugares donde te reciben con la mejor onda y te dan los mejores platos a un muy buen precio. Así que cualquiera de estos que vayas te los recomiendo porque yo fui como extranjero, no conocía nada de Buenos Aires y los que más volví fueron a estos 3 lugares. Ese es mi top. Porque al final viajar también es esto, es probar otras culturas, probar sabores diferentes y llevarte recuerdos de estos lugares donde la pasaste muy bien y tu bolsillo no sufrió tanto. Porque hay lugares que son como reconocidos mundialmente y tienen las estrellas Michelin y todo, pero que la verdad son impagables. Yo prefiero comer rico y barato y después con lo que me sobra salir a recorrer las ciudades, pagarme un bus turístico, irme a los barrios del lugar antes que gastarme todo en una noche cuando la sensación fue de lujo nada más. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que te recomiendo en Buenos Aires. Si tenés algún otro lugar que quieras recomendar para la comunidad, déjalo acá en los comentarios. Y bueno, voy a ver si vuelvo a Buenos Aires por otros lugares. Pero estos son los que más veces fui y los que más me convencieron. Mi gente, gracias por ver el video, espero que te haya gustado, suscríbete al canal, dale me gusta si querés más contenidos de viajes y recomendaciones y bueno, nos vemos en el próximo video o en el próximo viaje. Chao, chao.